Oakland, California. Una noche gélida de finales de 1964. Son las 11:45 p.m. y el asfalto de las calles secundarias brilla bajo una lluvia fina que parece no querer detenerse. El aire en esta zona industrial huele a una mezcla pesada de humedad, aceite de linaza y ese sudor rancio que solo se encuentra en los gimnasios que nunca ventilan del todo. No fue una exhibición pública. No hubo prensa, ni flashes, ni carteles anunciando un duelo de titanes. Las persianas metálicas del gimnasio estaban bajas y la pesada puerta de madera tenía echada la llave desde adentro. La regla establecida era simple y aterradora a la vez. Un solo intercambio, sin guantes, sin testigos externos que no fueran los elegidos y sin una segunda oportunidad para enmendar el error. Lo que ocurrió en ese cuarto de espejos empañados nunca debió salir de esas cuatro paredes. Era el tipo de evento que o te consagra para siempre como una leyenda viviente, o te entierra en el olvido más absoluto, borrando tu nombre de los registros de la historia. Esta es la historia que los puristas del Kung Fu tradicional intentaron silenciar por décadas. Una crónica que fue susurrada en los pasillos de las asociaciones de artes marciales en San Francisco, pero que nunca llegó a los libros oficiales. He pasado 3 décadas recorriendo los dojos de California y rebuscando en archivos olvidados de Hong Kong, hablando con hombres que ahora caminan con bastón, pero que en su juventud vieron cosas que desafían la lógica. Como investigador, he aprendido a no creer en las leyendas de las películas. No me interesan los gritos coreografiados ni los cables que hacen volar a la gente. Yo creo en los testimonios cruzados, en la física del movimiento y en los hechos crudos. Y los hechos de esa noche de 1964 son mucho más perturbadores que cualquier guión de Hollywood. Todo comenzó 3 semanas antes de aquel encuentro. Una carta entregada en mano, escrita con una caligrafía impecable, pero cargada de una agresividad contenida, llegó a la escuela de Oakland. La carta olía a desafío y a linaje herido. ¿Por qué alguien borraría de la historia oficial el momento en que el sistema tradicional colapsó frente a la realidad? La respuesta es sencilla. Porque la verdad dolía demasiado para ser aceptada por los ancianos maestros del barrio chino. Para entender lo que estaba en juego, hay que retroceder un poco en el tiempo. El ambiente en los barrios chinos de San Francisco y Oakland era una auténtica olla de presión. Bruce Lee acababa de tener su polémico enfrentamiento con Wong Jack Man. Aunque las versiones sobre quién ganó realmente ese combate varían según a quién le preguntes, el resultado social fue unívoco. Bruce Lee no solo había peleado, sino que había humillado la estética sagrada del Kung Fu clásico. Bruce había empezado a llamar al estilo tradicional desorden organizado. Decía que las formas clásicas eran como nadar en tierra firme, una pérdida de tiempo que no servía para la brutalidad de una pelea real. Para los maestros que habían dedicado 50 años de su vida a perfeccionar posturas de grulla y de tigre, esto no era solo una crítica técnica, era un escupitajo en la cara de sus ancestros. En medio de este clima de odio contenido, surge la figura de Ma. No era un alumno cualquiera. Ma era un discípulo directo de la línea de Wong Jack Man, un hombre de una complexión masiva, inusual para los practicantes de la época. No solo era fuerte, era impecable en su técnica. Sus manos eran como bloques de granito, y su reputación en los bajos fondos de la comunidad marcial era la de un ejecutor. Ma decidió que la honra de su linaje no podía quedar manchada por lo que él consideraba un actorcito presumido de Seattle. Ma no buscaba una pelea larga, no quería un intercambio de 10 minutos para que la gente evaluara su estilo. Él buscaba algo mucho más definitivo. Quería probar de una vez por todas que Bruce Lee era un farsante, un hombre que hablaba mucho, pero que colapsaría ante el peso de la tradición pura y dura. El encuentro se pactó en un gimnasio privado de Oakland, un lugar que servía de refugio para aquellos que querían resolver sus diferencias lejos de la mirada de la policía o de los curiosos. Ma llegó al recinto acompañado de 2 testigos de la Asociación de Artes Marciales, hombres de mirada severa que representaban el orden establecido. Bruce, por su parte, llegó casi solo. Solo lo acompañaba un alumno que apenas empezaba,
Un joven que esa noche vería algo que le cambiaría la vida para siempre. El pecado de Ma, y lo que marcaría el tono de toda la noche, fue su soberbia. Al entrar al recinto no saludó. No hubo el respeto protocolario que se espera en estos círculos. Entró gritando, con una voz que retumbaba en las paredes desnudas, diciendo que Bruce era una deshonra para los ancestros y que esa noche se acabaría el mito del pequeño dragón. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Era un aire espeso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Los testigos se alinearon contra la pared, manteniendo una distancia prudencial. Sabían que cuando dos fuerzas así chocan, los que están cerca pueden salir lastimados por la onda expansiva. La regla que aceptaron ambos era brutal por su simplicidad. El primero en retroceder un solo paso. El primero en mostrar duda física. Perdía el derecho a hablar de artes marciales por el resto de su vida. No se trataba de quién quedaba inconsciente, sino de quién dominaba el espacio. Era una lucha por el territorio, por la validez de una filosofía de vida. Bruce Lee, en lugar de adoptar una de esas posturas clásicas que Ma tanto veneraba, hizo algo que desconcertó a todos los presentes. Simplemente se quedó de pie. No cerró los puños de inmediato. No flexionó las rodillas en una postura de jinete. Se quedó allí, relajado, con los brazos colgando de forma natural, casi aburrido. Sus ojos, sin embargo, estaban clavados en los de Ma, no con odio, sino con una curiosidad científica, como si estuviera diseccionando la anatomía de su oponente antes de que el primer golpe fuera lanzado. Esa economía de movimiento, esa falta de respeto por el ritual del combate, enfureció a Ma todavía más. El tribunal de testigos esperaba una batalla épica, una coreografía de bloqueos y contraataques que durara minutos. Pero Bruce estaba operando en una frecuencia distinta. Él no estaba allí para pelear, estaba allí para desmantelar una ineficacia. Por algunos segundos nadie respiró. El único sonido era el goteo de una tubería en algún lugar del fondo del gimnasio. Ma comenzó un discurso de odio, dando un paso al frente de manera intimidante. Sus músculos estaban en tensión máxima, sus venas resaltaban en su cuello. Bruce, en cambio, seguía siendo una estatua de calma. Fíjate bien en este punto, porque aquí está la clave de lo que la mayoría de los historiadores de combate ignoran. La pelea no comenzó con un golpe, comenzó con el colapso de la estructura mental de Ma. Él esperaba miedo, esperaba que Bruce se pusiera a la defensiva, que retrocediera ante su masa corporal. Pero Bruce no se movió ni un milímetro. Era como si Ma estuviera gritándole a una montaña. Entonces ocurrió la parte que nunca debería haber salido de ese gimnasio. Ma, cegado por la rabia y por la necesidad de validar su linaje, decidió que ya no necesitaba más palabras. La orden silenciosa de los testigos dio inicio al intercambio. Ma respiró hondo, un sonido gutural que llenó la habitación, y se preparó para lanzar el ataque que, según él, pondría fin a la carrera de Bruce Lee. El detalle es que nadie se esperaba lo que vendría a continuación, ni siquiera los testigos que habían visto cientos de peleas en los callejones de Hong Kong. La diferencia de velocidad no era solo física, era conceptual. Mientras Ma pensaba en el primer movimiento, Bruce ya había procesado el final de la secuencia. Ma lanzó un golpe de palma directo al pecho de Bruce, un ataque diseñado para romper el esternón o al menos para desplazar el centro de gravedad de cualquier oponente normal. Era un golpe con todo el peso de su cuerpo y de su tradición detrás. Un golpe que Ma había practicado 10.000 veces contra sacos de arena. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble para aquellos que no entienden la mecánica del Jeet Kune Do primitivo. Bruce Lee no bloqueó el golpe. No hizo un movimiento circular para desviar la fuerza. Simplemente dejó de estar ahí. Fue un giro de apenas 1 centímetro, una evasión mínima que parecía desafiar las leyes de la inercia. El golpe de Ma solo cortó el aire frío del gimnasio, y la fuerza de su propio ataque lo arrastró hacia adelante, haciéndolo perder el equilibrio por un instante fugaz. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Los testigos se miraron entre sí. Ma estaba desorientado, con el brazo extendido y el cuerpo inclinado,
mientras Bruce seguía en la misma posición relajada, a escasos centímetros de él, mirándolo con una calma que resultaba aterradora. Fue en ese preciso instante cuando el mito se hizo real para los que estaban en la sala. Pero la historia no termina con esa evasión. Eso fue solo el preámbulo de lo que estaba por venir. Lo que pocos saben es lo que pasó en el interior de Ma en ese momento. La humillación de haber fallado un golpe tan directo ante un hombre que ni siquiera se puso en guardia fue el catalizador de un desastre mayor. El cético del grupo de Ma, uno de los testigos que más dudaba de Bruce, gritó desde la sombra que eso había sido pura suerte. Exigió que Bruce atacara de verdad, que probara que no solo sabía esquivar, sino que tenía el poder para respaldar sus palabras. Ma, recuperando el equilibrio y con la cara roja de vergüenza y furia, volvió a cuadrarse. Esta vez no iba a fallar. Esta vez iba a usar toda su fuerza para aplastar la insolencia de Bruce. Se preparó para decir su última sentencia, para gritarle a Bruce que era una deshonra, antes de lanzarse con todo lo que tenía. Pero antes de que la última sílaba pudiera salir de su garganta, antes de que el sonido se formara en el aire, ocurrió el colapso definitivo. Ma tomó aire, un suspiro profundo que buscaba inflar no solo sus pulmones, sino también su ego herido. Sus pies se hundieron en el suelo de madera, buscando una tracción que la realidad ya le estaba negando. El escéptico que lo acompañaba, aquel hombre que exigía una prueba de sangre para creer, dio un paso al frente, rompiendo la línea de los testigos. El ambiente era tan denso que la luz de las bombillas amarillentas parecía costarle atravesar el aire. Ma abrió la boca. Sus cuerdas vocales se tensaron para lanzar el insulto final, esa frase que pretendía sentenciar a Bruce ante los ojos de la tradición. «Eres una...», comenzó a decir, pero la palabra «deshonra» nunca llegó a completarse. El sonido se quedó atrapado en su garganta, asfixiado por un movimiento que ninguno de los presentes pudo registrar con nitidez. Lo que ocurrió en ese microsegundo desafía la descripción de cualquier cronista deportivo. No hubo un gran desplazamiento, ni un grito de combate, ni una preparación visual. Mientras Ma enfocaba toda su energía en el insulto y en la intención de su siguiente ataque, la mano de Bruce Lee ya estaba en camino. No fue un golpe lanzado desde la cadera con el arco tradicional del Kung Fu. Fue una línea recta, geométrica, una intercepción pura. El puño de Bruce impactó directamente en el plexo solar de Ma, justo en el centro del esternón, en ese punto donde el aire se convierte en vida. El sonido fue seco, sordo, como el golpe de un mazo de madera contra un fardo de cuero húmedo. No hubo retroceso violento, no hubo un vuelo cinematográfico hacia atrás. La energía no se desperdició en empujar el cuerpo de Ma, se descargó íntegramente en su interior. Ma se quedó congelado. Sus ojos se abrieron desproporcionadamente, perdiendo el foco, mientras el color desaparecía de su rostro en un instante. El aire que intentaba usar para insultar a Bruce fue expulsado de sus pulmones en un silbido agónico. Sus rodillas, esas columnas que representaban años de entrenamiento en posturas inamovibles, simplemente cedieron. El gigante de la asociación cayó primero de rodillas y luego de bruces, golpeando el suelo con un peso muerto que hizo vibrar los espejos del gimnasio. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El escéptico, el hombre que segundos antes exigía pruebas, se quedó con la boca abierta, incapaz de articular una sola sílaba. Los testigos de la asociación retrocedieron instintivamente, como si temieran que la simple proximidad a Bruce Lee pudiera desmantelar sus propias creencias. Bruce no cambió su expresión. No hubo una sonrisa de triunfo, ni un gesto de arrogancia. Se limitó a bajar la mano, relajando los dedos que un segundo antes eran acero puro. Se quedó mirando el cuerpo de Ma, que luchaba por recuperar una bocanada de aire, con la misma mirada clínica con la que un cirujano observa una incisión terminada. El detalle que nadie comenta y que pude rescatar de uno de los pocos testimonios directos años después es lo que ocurrió en los minutos posteriores. No hubo auxilio inmediato. El choque de ver a su campeón, al hombre que representaba la invencibilidad del linaje, reducido a una masa inerte en el suelo por un solo golpe,
dejó a los testigos en un estado de parálisis mental. Por algunos segundos, nadie en ese gimnasio se sintió seguro de lo que sabía sobre las artes marciales. La tradición, con sus siglos de historia, sus formas complejas y su mística, acababa de ser invalidada por la eficiencia de un hombre que decidió ignorar las reglas del juego. No fue una pelea, fue una corrección técnica instantánea. Cuando Ma finalmente pudo inhalar un poco de aire, el sonido fue un estertor lamentable. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. No había honor que rescatar, solo una fragilidad humana que la soberbia le había impedido ver. Bruce Lee se acercó lentamente, se inclinó un poco y sin elevar la voz, dijo algo que solo los presentes escucharon. La tradición es una guía, pero cuando se convierte en una jaula, solo sirve para esperar el golpe. Esa misma noche, después de que Ma fuera ayudado a salir del gimnasio por sus compañeros, se impuso un pacto de silencio. La Asociación de Artes Marciales de San Francisco comprendió que si esta historia se hacía pública con todos sus detalles, el prestigio de sus escuelas y la autoridad de sus maestros se desmoronaría. No podían permitir que se supiera que su mejor exponente había caído antes de terminar una frase. Intentaron enterrar el incidente bajo capas de ambigüedad. Algunos dijeron que Ma se había sentido mal esa noche, otros que Bruce había usado un truco sucio, y la mayoría simplemente optó por actuar como si esa reunión a medianoche nunca hubiera ocurrido. Pero las grietas en el muro de la tradición ya eran demasiado grandes. Bruce Lee no volvió a mencionar a Ma en sus entrevistas. Para él, ese encuentro no fue un hito en su carrera, sino una confirmación necesaria. Fue el momento en que terminó de romper con el pasado para dar forma definitiva a lo que hoy conocemos como Jeet Kune Do. Aquella noche en Oakland, Bruce no venció a un hombre, venció a una idea obsoleta que se negaba a morir. Años más tarde, cuando los archivos empezaron a abrirse y los testigos ancianos sintieron que ya no tenían nada que perder, la verdad comenzó a filtrarse. Pero para entonces, Bruce ya era un mito universal. Lo que quedó de esa gélida noche de 1964 fue la lección más cruda de todas, que la fuerza bruta y el linaje son solo adornos cuando se enfrentan a la precisión de alguien que no tiene miedo de ver la realidad tal como es. El mundo puede seguir debatiendo sobre quién fue el mejor o qué estilo es más efectivo, pero quienes estuvieron en ese gimnasio de espejos empañados, quienes escucharon el sonido seco del puño de Bruce interceptando el aire y la soberbia de Ma, nunca volvieron a mirar un dojo de la misma manera. El peso de la tradición cayó por tierra aquella noche, y lo que se levantó de entre los escombros fue una verdad que incluso hoy sigue siendo demasiado veloz para quienes prefieren vivir en el pasado. Al final, el silencio de los testigos fue el mayor tributo a una velocidad que nadie pudo explicar, y la historia, aunque intentaron silenciarla, terminó por grabarse en el único lugar donde la verdad no puede ser editada. En la memoria de los que comprendieron que en el combate real no hay tiempo para discursos, solo hay tiempo para ser o para caer. Aquella noche, bajo la lluvia fina de Oakland, el mito del hombre invencible murió, para dar paso a la leyenda del hombre real. Lo que sucedió allí fue real lo bastante para cambiar a todos los que estaban en la sala. El mundo puede dudar, pero quien vio el colapso de Ma nunca lo olvidó.